En este canal hemos hablado sobre la historia de muchísimas empresas, y si algo tienen en común es que nunca es fácil sacar adelante un negocio. La burocracia, la competencia, los avances tecnológicos, las regulaciones, los clientes, entre muchas otras circunstancias, hacen complicadísimo el mundo del emprendimiento. Pero el día de hoy te hablaré de una empresaria que sufrió este tipo de inconvenientes a la hora de levantar una empresa, pero le agregaremos unos cuantos niveles más de dificultad, ya que esta mujer lo hizo en un país llamado Afganistán. La mujer de la que te estoy hablando es Roya Mahmood, una mujer de negocios y una empresaria que está utilizando la tecnología blockchain para empoderar a las mujeres de Afganistán, un país asediado por el régimen talibán, lo que hace que su labor sea increíblemente valiente. Esta joven afgana de solo 29 años estudió ciencias de la computación, es desarrolladora digital y hace un tiempo se convirtió en la primera CEO de una empresa en Afganistán. Roya ha creado distintas empresas y fundaciones para darles voz y participación a las mujeres, en un mundo cultural donde todavía están lejos de ser consideradas iguales a los hombres. Nacida en Herat, una de las ciudades más importantes de Afganistán, Roya Mahmood abandonó el país con su familia tras la invasión soviética, para vivir en el vecino país de Pakistán, y poco después en Irán. En el 2003 regresó a Afganistán, donde aprendió inglés como voluntaria en una ONG francesa especializada en medios. Ahí se inscribió en un curso de tecnología de la información y comunicación, ofrecido para mujeres por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el 2005 estudió la licenciatura en Ciencias de la Computación para la Tecnología de la Información y Comunicación en la Universidad de Herat. Allí fue educada por un equipo de la Universidad Técnica de Berlín. También pasó un semestre en Alemania, en esa misma universidad, en el marco de una formación para profesores de informática. Después de su graduación en el 2009, Mahmood trabajó como directora de tecnologías de la información en la Universidad de Herat. Luego, como coordinadora de proyectos en el departamento de TI del Ministerio de Educación Superior, donde todavía trabaja en estrecha colaboración con el Centro de Comunicación Internacional e Intercultural de la Universidad Técnica de Berlín. Afganistán es un país en el que las mujeres son lo que sus padres o maridos deciden que sean, y muchas veces no consiguen ni siquiera ir a un cibercafé por su cuenta. En este contexto, Roya vio que Internet podía constituir una verdadera ventana al mundo, y decidió emprender su empresa llamada Afghan Citadel Software. El objetivo de la empresa era crear puestos de trabajo para los recién graduados universitarios, especialmente las mujeres, en el creciente mercado tecnológico de Afganistán. Afghan Citadel Software desarrollaba software de acuerdo con requisitos específicos definidos por los clientes, que eran ministerios gubernamentales, universidades y organizaciones internacionales en Afganistán. También creaba aplicaciones patentadas independientes o integradas para computadoras y teléfonos móviles, en función de las necesidades del mercado y las oportunidades que se identifiquen. Los proyectos anteriores iban desde ayudar a un hospital de Herat a pasar del papel a registros digitales, así como ayudar a llevar internet confiable a la Universidad de Herat. La empresa pronto fue un éxito. La plantilla se disparó y el nombre de Roya empezó a aparecer en medios de comunicación de todo el mundo. Quizás en cualquier otro país este tipo de noticias serían motivo de celebración. Sin embargo, al ser una mujer en Afganistán, fue ahí donde comenzaron los verdaderos problemas. En Afganistán está mal visto que una mujer destaque. La sociedad empieza a opinar que este tipo de mujeres son malas, y todo el mundo asiente. Incluso tu misma familia te llega a dar la espalda. Y en este caso, la situación se volvió insostenible. Roya recibe amenazas e insultos constantemente. No podía hacer pública su dirección física, y lo peor es que no solo la acosaban a ella, también a su familia, sus hermanas y a sus propios empleados. Incluso la competencia arremetió también contra ellos, y el gobierno no los apoyó para nada, ya que no pertenecían a ningún partido político. Debido a todas estas circunstancias, decidió cerrar las operaciones en Afganistán y abandonar el país. La joven afgana decidió autoexiliarse en la Gran Manzana, y la buena noticia fue que la Afghan Citadel Software le entregó los recursos necesarios para luego fundar Digital Citizen Fund, una ONG destinada a la alfabetización digital y financiera de las niñas afganas entre 12 y 18 años. La fundación actualmente cuenta con centros en Kabul, Herat y México, y unas 2.400 chicas asisten a sus cursos cada año. Los 10.000 kilómetros que separaban su apartamento neoyorquino de Herat, su ciudad natal, no la pudieron frenar.
Su misión en la vida era dotar a las mujeres de herramientas para salir adelante por sí mismas. Digital Citizen Fund se dedica a dar acceso a nuevas tecnologías y formación en gestión de empresas a mujeres que viven sometidas. El fondo ayuda a las niñas y mujeres en los países en desarrollo a obtener acceso a la tecnología, conectarse virtualmente con otras personas en todo el mundo y obtener las habilidades necesarias para tener éxito en el mercado global en expansión de hoy. Su misión es aumentar la participación y el avance de las mujeres en el lugar de trabajo, brindándoles educación, capacitación y apoyo de calidad, para asegurar trabajos bien remunerados y contribuir a sus economías locales. En muchas naciones de todo el mundo, las tasas de participación de las mujeres en la fuerza laboral son desiguales a las de los hombres. La igualdad en oportunidades laborales es demasiado limitada y todavía existen importantes diferencias salariales de género en todos los sectores. Cada vez hay más pruebas que revelan que la escasa participación de las mujeres en los mercados laborales formales de los países en desarrollo impide el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Roya Mahbub piensa que la tecnología puede apoyar el talento humano para abordar las necesidades sociales urgentes de las mujeres, brindar a las poblaciones desatendidas un camino hacia la alfabetización digital, la capacitación en habilidades sociales, en sostenibilidad y la construcción de comunidades transformará positivamente a las sociedades en las que viven. Desde que se construyó el primer Centro de Tecnologías de la Información, en 2012, el fondo ha trabajado para alentar a los estudiantes de todas las edades a ser aprendices activos en el mundo de la tecnología y capacitarlos para crear oportunidades de ingresos sostenibles para ellos y sus familias. El Digital Citizen Fund construyó su primer centro de TI exclusivo para mujeres en Afganistán en el año 2012, y su programa insignia ha crecido hasta incluir 13 centros, 11 en Herat y 2 en Kabul, en asociación con el Ministerio de Educación. Para dar con estas mujeres, los trabajadores de la fundación acuden a las escuelas públicas de Afganistán. Para muchas, la escuela es el único lugar al que sus maridos y familias les permiten ir con libertad. Es por esto por lo que nos colamos en ellas, antes y después de las clases, cuenta Mahbub. El Fondo Ciudadano Digital está preparado para expandir la programación y la capacitación a ciudades y pueblos en Afganistán. El fondo se compromete a brindar capacitación en alfabetización digital, educación financiera, robótica y tecnología blockchain a 15,000 mujeres en sus centros de tecnologías de la información en Herat y Kabul. Esta capacitación proporcionará a las mujeres acceso a Internet y capacitación en habilidades informáticas esenciales que las empoderarán para mejorar su educación, ganar dinero en línea y transformar sus vidas y su autoestima. El Digital Citizen Fund no es la única iniciativa que Mahbub ha llevado a cabo. Además de este gran emprendimiento, en el 2012 se fundó Citadel of New York para desarrollar y promover Examer, una plataforma de redes sociales interactiva y educativa con un sistema de pago de microbecas que Mahbub ayudó a desarrollar. Otro proyecto resultante de esta asociación fue Women's Annex, que también proporciona financiamiento para contenido de videos en redes sociales y brinda a las mujeres afganas la oportunidad de comenzar una carrera como cineastas. Mahbub también se asoció con Film Annex, una plataforma de distribución de películas en línea y Web Television Network, para lanzar el proyecto de desarrollo afgano en el 2012. El proyecto tenía como objetivo mostrar al mundo la nueva cara de Afganistán, mediante la transmisión de videos de eventos actuales, entrevistas y clips de noticias, así como material de archivo directamente de Afghan Youth Development. Mahbub y Film Annex han estado trabajando para construir aulas de internet en las escuelas afganas, para conectar a los niños con el mundo y disuadirlos de unirse a los talibanes. En el año 2013 se incorporó como asesora en la Escuela de Negocios y Tecnología de Forbes, y ese mismo año fue reconocida como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Times. En 2014, Mahbub se unió a la Junta Asesora del Fondo de Pensadores Globales, y un año después participó en el Foro Económico Mundial de Jóvenes Líderes Globales del 2015. Actualmente, Roya Mahbub gestiona una plantilla formada por un 80% de mujeres empleadas, con títulos universitarios y formación en diversas materias, como tecnología, finanzas y educación. Además, el Digital Citizen Fund brinda oportunidades de desarrollo profesional para que las mujeres comiencen y crezcan en sus carreras. Roya Mahbub ha recibido el reconocimiento por ser una directora ejecutiva en un país donde la mayoría de las mujeres no trabajan fuera de la casa. Ha recibido amenazas por iniciar y administrar un negocio,
dotar de personal a su empresa principalmente con mujeres, hacer negocios con extranjeros e incluso conducir un automóvil. Sin embargo, su fuerte voluntad y dedicación a la misión del Digital Citizen Fund la ha ayudado a superar estos obstáculos y ayudar a otros. Para concluir con el video, me gustaría terminar con una frase de Roya Mahbub. Los talibanes pueden silenciar a una mujer, pero no podrán acallar a cientos o miles de ellas. Les mando un gran abrazo, inversionistas. Cuídense y nos vemos pronto.